buenos días, buenas noches. Buenas noches. Ya nos conocen, ¿verdad? Somos gente de la Universidad de Yacambú, Glendy Josal, Dulce Jerez. Llevamos 10 semanas trabajando con ustedes y con la comunidad y nos encontramos con las integrantes de la directiva del Consejo Comunal. Y vamos a hacer una pequeña charla interna sobre la violencia de género, para que entendamos un poquito el tema y podamos llevárselo junto como Consejo Comunal a la comunidad. Bien. Se entiende como violencia de género todo acto que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, psicológico o sexual hacia la mujer, así como también la coacción o la amenaza de tales actos. La violencia de género en Venezuela se ha ido incrementando en los últimos años debido a diversos factores como la crisis económica, política y social que enfrenta el país, la cultura machista y la falta de políticas públicas que enfrenten y prevengan este fenómeno. ¿Dónde comienza la historia de la violencia de género? La violencia de género en Venezuela no es algo nuevo. Esto tiene su origen desde la época colonial, cuando las mujeres indígenas y africanas eran explotadas y abusadas por parte de los colonizadores españoles. Bien, cuando las mujeres, en el siglo XX, es en el siglo XX cuando las mujeres venezolanas empiezan a organizarse y a luchar por sus derechos, logrando grandes avances como la reforma del Código Civil, la inclusión de la perspectiva de género en la Constitución y el derecho al sufragio femenino. Bien, la violencia de género, esto es muy importante que lo entiendan. La violencia de género tiene un ciclo. El ciclo de la violencia de género es un modelo teórico que nos explica el origen y funcionamiento de la violencia de género. Esto nos explica que la violencia de género no es algo esporádico ni espontáneo, sino que es algo que surge de manera repetitiva. Bien, el ciclo de la violencia de género tiene su primera fase, que es la fase de acumulación de tensión. En esta fase es cuando el agresor comienza a mostrar los primeros signos de irritabilidad, de celos y control. La segunda fase es la descarga de tensión o agresión. Acá es cuando el agresor descarga la tensión mediante violencia física, psicológica, sexual o económica hacia la mujer. En esta fase la mujer tiende a pensar que ella es la culpable. Por último tenemos la fase de arrepentimiento o luna de miel. En esta fase el agresor se comienza a mostrar arrepentido, promete que va a cambiar, se produce una reconciliación y una falsa sensación de normalidad y tranquilidad. Este ciclo se repite una y otra vez con variaciones en la durabilidad e intensidad de cada fase, hasta el punto que puede resultar en la muerte de la mujer. Como ya escuchamos anteriormente, sabemos cuáles son los tipos de violencia de género y presentamos el más común, que es violencia intrafamiliar, violencia Bueno, entonces ya mencionaba los tipos de violencia de género, ¿verdad? Que es la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica, que son las más comunes o las que más podemos observar en los hogares y en la vida de las mujeres. Podemos saber, y es importante llevar a la comunidad, cuáles son los órganos receptores y qué tenemos que hacer para hacer estas denuncias, ¿verdad? Podemos ir a los ministerios públicos, a los juzgados de paz comunal, a las prefecturas, a los cuerpos de investigaciones, incluso hasta llevando la voz se puede hacer. No solamente tengo que decirle a un policía, a lo mejor yo no quiero hablar, y puedo decirle a algún vecino, y ese vecino puede ir por mí, presentar la denuncia, o informarle a un familiar, o si una persona no quiere denunciar, pero uno ha visto o ha escuchado, uno mismo no puede ir y decir que esta persona es víctima de violencia de género, y no sabemos si estamos llevando a una persona a salir de un lugar del que ella misma no puede salir por el tema de la violencia también psicológica. A veces la violencia psicológica y la física se pueden cruzar y la persona no puede, aunque desee salir de este maltrato, la persona está recluida y aunque no esté amarrada, no esté secuestrada, no esté obligada, simplemente no se va porque psicológicamente no tiene las capacidades mentales para hacerlo por su cuenta. Ahora, tenemos los procedimientos, ¿verdad?, que puede ser en flagrancia, que es cuando atrapamos a la persona cometiendo el acto. Que yo grabé a una persona golpeando a otra mujer y yo mandé al policía en flagrancia, por así decirlo. Y bueno, está el ordinario, que es cuando la mujer va y presenta la denuncia en una fiscalía formalmente. Por último, enfocados en derecho, yo les quiero explicar cuáles son las sanciones por violencia de género en Venezuela. Bien, cuando se comete un delito no tan grave, aunque todos los delitos de violencia de género son graves, como por ejemplo violencia psicológica, que seas víctima de humillaciones, ese tipo de violencia, o agresiones, pero que no llegue a feminicidios, a violación, por lo general las multas son servicio comunitario, trabajo a la comunidad, esos son el tipo de sanciones. Cuando son delitos más graves, como por ejemplo el feminicidio, la violación pero con penetración,
van a prisión incluso hasta por 30 años. Muchas gracias por asistir hoy. Esta fue toda nuestra charla.